asesora del Banco Mundial, superintendente nacional de la SUNAT, gerente de operaciones de la SAT, subgerente del sector público en el BCR y asesora del despacho del ministro de Trabajo. Tiene una licenciatura y maestría en la Pontificia Universidad Católica del Perú y una maestría en Economía de Desarrollo de la Universidad de Oxford. Invitamos a la señora Laura Calderón, viceministra de Economía y Finanzas Públicas, quien abordará el tema de finanzas públicas y planes de gobierno. Buenos días con todos. Saludos del ministro de Economía, no ha podido estar, están ahora en Consejo de Ministros en Huancavelica, pero saludos de parte de él del Ministerio de Economía y definitivamente felicitar y agradecer a la Cancillería por esta, por esta conferencia importante, ¿no? Modernización del Estado a través del diálogo social. Yo voy a hacer una presentación que tiene un poco el enfoque macro de la situación, un poquito el entorno externo y los planes del gobierno a nivel macro, por supuesto a nivel desde el punto de vista económico, pero para ver la importancia de lo que tenemos ahora en la economía, los retos que tenemos en términos de economía y de inclusión social. Y creo que el diálogo que sigue va a ser sumamente importante. Entonces vamos a comenzar la presentación. Un poco panorama económico mundial, el contexto nacional y los retos de la economía. Panorama económico mundial. Acá es cifras generales de la última data de lo que está pasando en las principales economías que tienen que ver con nosotros, ¿no? Sea a nivel comercial, sea porque tenemos tratados comerciales, sea por las relaciones que entablamos con estas regiones o zonas. Externas, ¿no? Porque obviamente a nivel latinoamericano tenemos no solamente relaciones muy importantes, sino que a nivel latinoamericano en general las economías tienen muy buen desarrollo, pero aquellas que pueden de alguna manera impactar y qué está sucediendo. En Estados Unidos, el tercer trimestre del 2012, la economía ha crecido 2,3%, mayor a lo esperado, los analistas esperaban 2,1%. Quizás para nosotros esto suene poco, ¿no? Con las cifras que estamos acostumbrados, más de 6%, pero es importante una mejor perspectiva a nivel de estas economías, aún con estas bajas tasas de crecimiento. Las elecciones en Estados Unidos todavía pueden seguir generando incertidumbre y es lo que están diciendo los analistas hasta que se definan claramente los planes, aún haya sido elegido el mismo presidente, ¿no? En la zona del euro, por supuesto que hay una tendencia recesiva, pero las compras por parte del Banco Central Europeo están disminuyendo las tensiones financieras. A nivel de China, en el tercer trimestre se presenta un crecimiento de 7,4%, que es una tasa bastante baja respecto a lo que están acostumbrados en la economía china, y algunos analistas decían que si la tasa baja de 8% en términos anuales y por supuesto sostenida en 3 trimestres podría haber problemas. Creemos que esto no necesariamente va a suceder, si bien la tasa de crecimiento es baja y es la menor desde el 2009, se espera que las medidas de estímulo fiscal, sobre todo en términos de política fiscal e infraestructura, que se han dado en el primer semestre tengan ya efectos a partir del cuarto trimestre. Esto lo que nos está diciendo es que si bien las perspectivas a nivel del mundo nos dicen no hay una caída sustancial, hay ciertos indicios de estabilización, pero acordémonos que es estabilización a niveles de crecimiento muy bajo, entonces siempre el riesgo va a estar para nuestra economía, ¿no? Probablemente no como les decía, con una caída importante fuera, y eso nos impacta, pero sí siempre hay que tener cuidado. Otros datos, el PBI de Estados Unidos respecto de cómo venía creciendo, lo pueden ver ahí, lo que pasa con la zona del euro también, ya allí sí se observa una restricción o una caída del PBI en el tercer trimestre del presente año. En el caso de China también ya les comenté. PBI manufacturero, esta es una tendencia desde 2007, es un índice de expansión del PBI manufacturero de Estados Unidos, China y la zona del euro, y sí podemos ver que en los
en el último trimestre hay una, digamos, tendencia de estabilización, a diferencia de la caída que se presentaba desde el 2010 fuerte, 2011, una ligera recuperación, dio la sensación de una caída, pero se está estabilizando y eso es bueno. Las proyecciones del Fondo Monetario Internacional para Estados Unidos, la zona del euro y la de China, si bien presentan una tendencia a la baja respecto de, por ejemplo, en el caso de China y de la zona del euro, para el 2013 algo en Estados Unidos, pero vamos a esperar qué es lo que sucede, ¿no?, con las medidas de política que se tomen en Estados Unidos. Entonces, esta es la situación del panorama internacional, que por supuesto sí tendría impacto si es que se da una fuerte caída, ¿no? ¿Qué pasa con nosotros? ¿Cuál es el contexto nacional? En el primer gráfico, ustedes tienen la variación anual del PBI real y hemos puesto las principales agrupaciones. El mundo, digamos, la barra azul, la primera, eso es lo que ha pasado en el mundo, en promedio, la variación del PBI en el periodo 2002-2011, luego está el 2012 y las proyecciones obviamente para el 2012, de cierre del 2012, y proyecciones también para el 2013. Entonces ustedes tienen el mundo, tienen las economías de América Latina en la barra rosada, luego tienen 5 países del Asia, tienen China, por supuesto, un poco morado, en tono medio anaranjado, no muy fuerte, Singapur, y Perú en rojo. Si ustedes pueden ver tanto en todo el periodo 2002-2011 o 2012 y 2013, la economía peruana crece mucho más que el grupo de países de América Latina. Creció y las proyecciones son que crecerá. Y uno ve que es mucho más parecido a las economías asiáticas. Eso sí nos está diciendo que el crecimiento peruano sí se distingue tanto de América Latina como a nivel de lo que está sucediendo en el mundo. Eso nos dice entonces que sí tenemos unas buenas perspectivas para nuestro país. Y si ustedes ven a nivel ya latinoamericano, en la variación prevista para el 2013, tenemos el Perú, se prevé, los analistas un poco más, un poco menos, pero están alrededor de 6%, que es lo que nosotros también estamos previendo de crecimiento para el Perú, a diferencia de otras economías, Chile, Colombia, Brasil, por ejemplo, que están alrededor de entre 4 y 5, y mucho menos otras economías. Entonces eso nos está posicionando muy bien a nivel del crecimiento del país. Pero uno se pregunta, bueno, este crecimiento, si tuviera mucha relación con el exterior, o mucha del crecimiento proviene del exterior, la economía puede tener riesgos. No digo que no tenga riesgos, pero lo que vamos a ver es que mucho de nuestro crecimiento se basa, en primer lugar, en inversión y se basa también en demanda interna. En el caso de la inversión bruta fija, ustedes pueden ver 2001, 2006, 2011, la evolución de la inversión pública y la inversión privada. En primer lugar, y estamos en términos de porcentaje del PBI, alrededor de 25%, cerrando el 2011, cerramos con 25% de inversión bruta respecto del PBI, y esta es una situación ya que nos pone en una perspectiva importante como país, ¿no? Los países que normalmente alcanzan y estabilizan un 25% de PBI de inversión, comienzan a tener tasas de crecimiento sostenidas, tanto del PBI total como el PBI per cápita, y ahí viene, luego voy a señalar un poco el reto en términos de inclusión social. A nivel de América Latina, la inversión bruta como porcentaje de PBI, decía, está en 24%, y ustedes pueden ver en el resto de países, ¿no? Claro, estamos parecidos Chile, Colombia, pero bastante mejor que otros países. En términos de proyecciones de inversión, periodo 2012-2014, hay un error ahí en la lámina, 2012-2014, estamos estimando más de 50,000 millones de dólares de proyectos de inversión, concentrados obviamente en sector minería y hidrocarburos, y digo obviamente porque somos un país productor de recursos naturales. Nuestro reto es tratar de aprovechar estos recursos naturales para seguir generando valor agregado, pero somos un país que tenemos un sector minería y hidrocarburos importante, y la previsión que tenemos son 32,000 millones de dólares de inversión, ¿no? Eso es lo que tenemos y es importante a nivel de país, porque además esto es descentralizado por definición y no es tanto rural, perdón, no es tanto
urbano o costa, sino mucho más rural y zona sierra. A nivel de inversión directa extranjera como porcentaje PBI, solamente Chile en América Latina tiene un nivel superior al nuestro como porcentaje PBI, como repito, nosotros estamos cerca a 6%, ¿no? Que es importante también en términos de inversión directa extranjera. Eso que nos dice que nosotros no tenemos mucha entrada de capitales de corto plazo, especulativos, sino que la mayor parte de inversión o los ingresos que vienen al Perú son para hacer inversión. ¿Por qué? Porque las perspectivas son buenas, ¿no? Y queremos que lo sigan siendo. El crecimiento que hemos tenido el tercer trimestre es de 6,4% en el Producto Bruto Interno, y el desempeño, como les decía, gracias al mercado interno. Ustedes tienen en el primer gráfico el tercer trimestre 6,4, pero si uno en la barra roja desestacionaliza, es decir, le quita el efecto estacional a la variación del producto, es todavía superior, es de 7,2%, y ustedes pueden ver que esto se mantiene, es sostenido y hasta con una tendencia creciente, ¿no? Esto es sumamente importante. Inversión privada, la variación anual, el primer semestre del 2012 fue 13,6%, el tercer trimestre del 2012 ha sido 16%. Entonces, eso sí nos dice las buenas expectativas, las buenas perspectivas de nuestro país, y creo que todos tenemos que seguir contribuyendo a que esto siga siendo así, porque esto es lo que genera empleo, lo que genera producción, lo que genera descentralización, etcétera. A nivel de demanda interna, ustedes también pueden ver la data, la variación anual, el crecimiento de la variación anual está cerca a 10% en el tercer trimestre y es constante y es creciente, y esto creo que todos lo podemos ver, y no solamente concentrado en Lima, sino no pusimos un gráfico, pero ahí esto es bastante descentralizado. Cuando uno hace el mapeo del movimiento comercial, etcétera, a nivel de las principales ciudades, ya no tenemos 2 o 3 ciudades fuera de Lima, esto está bastante extendido a nivel del país, el crecimiento de la demanda interna. Importación de bienes de capital, tercer trimestre, se recupera, crece 16%, consumo interno de cemento también, que es una variable importante, crecimiento de cerca 20%, venta de vehículos nuevos, tuvo una ligera caída, pero ya el periodo acumulado enero-septiembre cerca de 40%, ¿no? Datos que entonces nos hablan de la sostenibilidad de la economía peruana, y por eso ahí la diferencia cuando uno ve Europa, Estados Unidos, y hablamos de tasas de 2%, y es como que el mundo, el hemisferio sur ahora es el ejemplo, ¿no? Y entonces todos nosotros hablamos de tasas sobre 6%, 10%, 16%, etcétera. Y tenemos fundamentos, digamos, en caso que hubiera una crisis internacional fuerte, igual decimos, siempre riesgosa, pero tenemos fundamentos importantes, y estos fundamentos son los que se mantienen no solo el último año. Hay una sostenibilidad en el crecimiento de la economía peruana. El año 2000, por ejemplo, nuestras reservas internacionales alcanzaban 8.000 millones, ahora están cerca de 62.000 millones de dólares, y tenemos, por ejemplo, como dato importante, reservas internacionales para 18 meses. Me acuerdo que hace muchos años los datos eran, si alcanzan para 3 o 4 meses están bien, sí, y eso sigue siendo los ratios internacionales. Nosotros estamos con muy buen nivel de reservas internacionales, y esto es importante, importantísimo en el contexto internacional que tenemos actualmente, ¿no? Si vemos las reservas internacionales como porcentaje del PBI, como les decía, estamos a nivel de mucho mejor que a nivel del resto de países de América Latina. Colombia, México tienen como porcentaje PBI niveles cercanos a 10-12%, Perú tiene más de 30% como porcentaje de PBI de las reservas internacionales, ¿no? ¿Y qué países están? Como decía, Asia, ¿no? Malasia, Tailandia, China. Eso nos hace pues posicionarnos más parecido a este tipo de economías. Deuda pública, que es un dato también sumamente importante, y uno ve la crisis en Europa, y uno está escuchando a los países industrializados con deudas que superan el 100%, deuda pública que supera el 100% de su Producto Bruto Interno, y uno dice, bueno, ¿en qué niveles andamos nosotros? Andamos en cerca de 20%. La composición también es importante, hemos bajado la composición de deuda externa, es más importante deuda interna, y deuda interna lo importante es que se está desarrollando a raíz de esto también
un importante mercado de capitales que queremos seguir profundizando. Entonces estamos con un nivel de deuda pública en términos brutos de 20% de PBI, y si lo midiéramos en términos netos estamos en 10% de PBI. Estos datos son sumamente importantes, interesantes, ¿no? El equilibrio del sector público, los 2 últimos años y la previsión para el presente año es también tener superávit, y claro, uno puede decir, pero tenemos superávit y tenemos necesidades, lo cual es cierto, pero tenemos que ser conscientes, que tenemos que tener una perspectiva de mediano plazo, y como repetía, los riesgos internacionales están ahí presentes, pero como vamos a ver también, el presupuesto del año 2013 presenta crecimientos importantes y sobre todo en sectores que van a influir significativamente en lo que es inclusión social. Esto, un poco de datos adicionales, cómo nos califica el mundo, cómo hemos ido en la primera gráfica, de acuerdo a la agencia de calificación Moody's, cómo hemos ido subiendo, digamos, nuestra calificación desde el año 2007, que teníamos un grado especulativo, ahora ya estamos en grado de inversión. Y no solamente sucede obviamente con esta calificadora, sino también tenemos con la calificadora, con otras calificadoras, tenemos por ejemplo riesgo país, en el caso peruano, el dato del 1 al 30 de octubre del 2012, tenemos un riesgo país medido en 108 puntos básicos, y miren ustedes, América Latina está en 335, y el 18 de octubre el Perú tuvo récord y estuvo con 91 puntos de riesgo básico, es decir, bastante bajo, ¿no?, el riesgo básico. Y el Credit Default Swap a 5 años también, el Perú está en una mucho mejor posición, no solamente decía respecto de países como España o Italia, que sabemos que tienen problemas, sino en casos como Indonesia, como Tailandia, como Brasil, ¿no? Este es entonces un primer escenario, el escenario macro, y la importancia de los datos que tenemos en términos de inversión, de demanda interna, de poder enfrentar impactos internacionales. Pero también tenemos otro elemento importante que le llamamos el bono demográfico y el crecimiento de la clase media. Nosotros siempre hemos estado acostumbrados a decir que el Perú tiene una pirámide y una distribución del ingreso bien concentrada, ¿no? Efectivamente, por ejemplo, el año 2004, esta es una gráfica que nos presenta, según niveles de ingreso, la cantidad de familias por nivel de ingreso. Entonces, en la primera parte del gráfico, ustedes lo ven en el lado izquierdo, la cantidad de familias, y simplemente por el nivel del gráfico pueden ver el tamaño de los sectores. En el 2011, con la data del 2011, número de hogares, podemos ver el crecimiento que se ha dado en las clases medias, y esto creo que lo vemos nosotros, todos los centros comerciales que se están generando, no solamente en Lima, y ya no solamente en una zona de Lima, sino en las principales capitales de provincias, y no solamente estamos hablando de la costa, sino, como decía, también sierra y selva. Entonces, este es un bono demográfico y es sumamente importante para sostener la demanda interna, ¿no?, para sostener este crecimiento de la demanda interna en función a los sectores medios, ya no solamente en función a un grupo de familias, sino lo importante es la inclusión de sectores medios y sectores, como vamos a ver también, sectores de menores recursos en la pirámide. Tenemos también una tasa de dependencia. Esta tasa de dependencia, ¿qué nos mide? Aquellos menores de 5 años o mayores de 65 en el primer gráfico respecto de la población entre 15 y 65, que es la población en edad de trabajar. Entonces es cada uno de nosotros que esté en la edad de trabajar, la tasa de dependencia promedio. ¿Qué ha pasado? Bueno, si uno mira el gráfico desde los años 90 y cómo está evolucionando la tendencia, vemos que la tasa de dependencia cada vez es menor. Y entonces eso también es un bono demográfico, ¿no? Estamos actualmente con un nivel de 0.6, y si uno hace una proyección debemos llegar a niveles que son de estándar internacional importantes a 0.5. Luego, en el gráfico de la derecha es un poco la edad, la población en edad de trabajar respecto a la población total. Estamos aproximadamente en 64% y deberíamos llegar en unos 20 años
a tener 70% de la población en edad de trabajar. Entonces tenemos, vamos a decir, un bono económico, de estabilidad económica, un bono demográfico, y estos son elementos importantes que sostienen el crecimiento y deben seguir sosteniendo el crecimiento de la economía. Pero todavía esto no quiere decir que ya llegamos a nuestro techo, ¿no? Cuando uno crece, uno puede tener la complacencia de haber ya llegado a cierto nivel y decir, ese es el nivel en el que ya logramos lo que tenemos. Aún a nivel promedio, y después voy a mostrar, y creo que el panel que sigue va a hablar también de estos retos, pero aún a nivel promedio todavía tenemos oportunidades y opciones significativas. La brecha del PBI per cápita, por ejemplo, respecto a la brecha que teníamos en el 90 y la brecha que teníamos, que hemos tenido los últimos años, 2011, respecto de otros países en términos de PBI per cápita es importante, ¿no? Entonces, nuestro reto comienza ya a verse, o sea, está bien las cifras macro, pero tenemos que bajar a que esto se extienda a la población. ¿Por qué? Porque países como México, como Colombia, como Brasil y mucho más Chile tienen un PBI per cápita mucho más alto. Entonces, ese es uno de nuestros retos. Si nosotros, sin embargo, ponemos la tendencia que hemos tenido en el PBI per cápita en el gráfico de la derecha y ponemos la evolución y tenemos el último dato, digamos, del 2012, ustedes ven el ritmo al cual está creciendo el PBI per cápita en el Perú. Entonces, en el primer gráfico les digo, sí tenemos un reto, pero estamos en el camino correcto, miramos el gráfico de la derecha, las líneas de la derecha y decimos, sí estamos en el camino correcto, porque al ritmo que estamos creciendo en el PBI per cápita y hacemos una proyección simple, sí podemos ver que de repente dentro de unos 15 años podemos superar no solamente el nivel de América Latina y del mundo. Yo sé que esto suena, sí seguro, ¿no? Está bonito el gráfico, pero creo que si uno se pone retos importantes los puede cumplir. Y entonces, si uno sigue la tendencia puede ser así, claro, esto supone que el resto del mundo va a crecer a las tasas que está creciendo, pero no importa, pensemos en nosotros, en todo lo que tenemos que hacer para que estas tendencias se cumplan. En los dos gráficos de abajo vemos que en el eje vertical tenemos la variación del PBI, por ejemplo el PBI per cápita, y tenemos niveles altos, y si uno ve la variación también del valor agregado manufacturero per cápita son altos, pero si uno ve el eje y hace la correlación, el eje horizontal, vemos que tenemos, por eso decía, tenemos esos retos y podemos lograr y pasarnos hacia, voy a decir cuadrante, pero hacia el lado de la derecha del gráfico, ¿no? Entonces, tenemos la base, tenemos la oportunidad y tenemos que seguir construyendo. Y entonces vienen los retos. ¿Cuáles son esos retos? He mostrado cifras económicas, digamos, tenemos grado de inversión según Standard & Poor's, o podemos escoger cualquier calificador de riesgo. Tenemos un índice de competitividad, medido ya sea por el World Economic Forum, etcétera, diferentes índices de competitividad. Y nuestra posición en América Latina, tanto por grado de inversión como índice de competitividad, no está mal. ¿Puede estar mejor? Por supuesto que puede estar mejor. Y en índice de competitividad estamos trabajando fuerte con el Consejo Nacional de Competitividad, que es un esfuerzo además público, privado, academia, gobiernos regionales, gobiernos locales. Tenemos que seguir mejorando nuestro índice de competitividad. Pero si miramos el cuadro de la derecha, entonces ahí sí ya nos preocupamos, porque ahí deberíamos estar al mismo nivel, ¿no? Como las barritas rojas. ¿Y qué nos mide aquí? El índice de oportunidades humanas. Entonces, todos tenemos el compromiso de subir esta barra roja y estar en los primeros niveles, por ejemplo, en un indicador como índice de oportunidades humanas, que incluye un conjunto de variables, no solo en eso, ¿no? En desnutrición crónica, en pobreza, etcétera. Entonces, aquí es donde tenemos que mejorar y ese es el reto que tenemos como gobierno, como país. ¿Y cuáles son esos retos sociales? Y creo que después el viceministro de MIS nos va a detallar de manera más clara. Acumulación de capital humano, ¿no es cierto? Porque no solamente, y no es el tema de dar programas sociales, sino lo que queremos es capital humano, lo que queremos dar es recursos en términos de productividad y condiciones de vida para tener en el futuro
oportunidades iguales para todos y que puedan tener estos indicadores que hemos estado viendo microeconómicos o de PBI per cápita. Acceso a servicios básicos. Si ustedes ven el gráfico de barras a la derecha, tenemos las brechas en acceso a servicios básicos. De 3 servicios básicos que todos los que estamos sentados aquí no tenemos problemas, ¿no? Y el día que se nos va seguro la luz, 1 hora en la casa, nos desesperamos, no tengo cable, etcétera, etcétera. Electricidad, servicios higiénicos, ni siquiera nos imaginamos tener brecha y en agua potable tampoco. Pero miren ustedes, a nivel nacional, las brechas en electricidad, como porcentaje de la población, 10% de la población. A nivel de servicios higiénicos, 23%, a nivel de agua potable, 23%. Ese es el porcentaje de la población, que no somos los que estamos aquí, que tienen brechas en estos 3 servicios básicos. Pero miren ustedes a nivel rural. A nivel rural, electricidad, 36% de la gente no tiene electricidad, ¿no? Entonces, es una realidad diferente a la que nosotros estamos acostumbrados. Nosotros llegamos en la noche, prendemos la luz y todas las luces se quedan prendidas, etcétera, etcétera, ¿no? A nivel rural ni siquiera pueden pensar en esta posibilidad. Y no pensar en esta posibilidad es no pensar, por ejemplo, también en temas electrónicos, etcétera, ¿no? Que son parte de la inclusión. Servicios higiénicos, ya esto simplemente, cerca un poco más de 56% de la población rural no tiene acceso a servicios higiénicos. Aquí el Ministerio de Vivienda, el Ministerio después creo que les puede comentar bien el viceministro, aquí hay un trabajo sumamente importante que se está haciendo en el presupuesto 2013 y queremos que sea multianual para darle sostenibilidad. Esto no es posible en el país, ¿no? Aceptar que tenemos población con estos niveles de brecha en servicios tan básicos y agua potable, 62% de la población a nivel rural. La brecha urbano-rural también. Si nosotros viajamos a las ciudades, ¿no? Dice, yo estuve en Arequipa, yo me fui a Trujillo, etcétera, pero ¿qué pasa con el ámbito rural de estas zonas, ¿no? Tenemos que incorporarlas, ahí hay un trabajo que está haciendo sumamente importante el MIDES, el Ministerio de Vivienda, Ministerio de Agricultura, etcétera, que vamos a ver de trabajar fuerte lo que hemos estado trabajando el año 2013, 2014, informalidad. Muy bien, está bien. Informalidad, igualdad de oportunidades, que es clave, ¿no? Esto es como ha estado creciendo el gasto, lo que ha estado haciendo el sector público, y acá simplemente para mencionar el crecimiento, si uno ve la tendencia fuerte en términos de lo que es gasto de capital y además el gasto descentralizado. Uno estaba acostumbrado al gobierno nacional, gobiernos regionales y gobiernos locales están cumpliendo también muy buena labor en términos de inversión, y esto es importante, ¿no? Para igualdad de oportunidades. Esto es un poco el presupuesto público, simplemente para remarcarles los 6 aspectos importantes, básicos, prioritarios en el presupuesto público, que esperemos que se apruebe en pocos días. El tema de inclusión social, tanto los programas sociales, que tendrán un incremento de 67% respecto al 2012, desarrollo de capital humano, como ya lo dije, y por primera vez en el Perú se ha priorizado y se ha incrementado significativamente el presupuesto para ciencia, tecnología e innovación, que tiene que ser el futuro. Si no, todas estas cifras dentro de X años no se van a repetir. El tema de capital humano, ciencia, tecnología e innovación es importante, también seguridad ciudadana, defensa nacional, etcétera. Esto es un poco la composición del presupuesto. Y esta cifra que nos dice, este dato que nos dice, regresamos un poco al tema macro y nos dice que países, en el cuadro de la derecha, que es importante, países que tienen una alta participación de su PBI en la explotación de recursos naturales o materias primas en las exportaciones totales, como por ejemplo Noruega. La participación de las materias primas en Noruega en sus exportaciones totales, 78%, Australia, etcétera, etcétera. Perú 86%, pero miren la diferencia de los PBI per cápita. Eso también nos dice entonces que no porque seamos un país importante en exportación de recursos naturales, no debemos decir esto está concentrado, todo lo contrario, ¿no? Creo que es un reto hacer esto también bastante inclusivo.
como les decía, entonces en la agenda no debemos quedarnos en la trampa de ingresos medios, en esta complacencia. Temas importantes: capital humano, educación, salud, saneamiento, déficit en infraestructura, importantísimo. Aquí estamos también promoviendo bastante el tema de inversión pública privada, innovación, tecnología, diversificar, construir institucionalidad, y esto es un trabajo público y privado, en un Estado eficiente y facilitador de la inversión privada. Aquí estamos también, como le hemos llamado, una especie de shock de gerencia pública que tiene que ver con el funcionario público, pero también con todo el tema de trámites en el Estado, en los 3 niveles de gobierno, y esto lo tenemos que trabajar muy de la mano, como bien dice la conferencia, en diálogo social, ¿no?, con los principales agentes. Esto es simplemente brecha respecto a lo que tenemos que crecer en productividad, y haciendo bien las cosas, eso es lo que vamos a hacer. Tenemos una brecha importante, y dejo aquí la presentación con esta lámina que me parece importante de apertura a la siguiente ponencia. Muchísimas gracias. Vamos a proseguir ahora con el tema situación económica del Perú y la región. Invitamos como orador principal al señor Juan Pablo Silva, viceministro de Política y Evaluación Social del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social del Perú. Actúan como panelistas el señor Sebastián Brioso, director de Crédito Soberano del Standard & Poor's, y señor Luis Oganes, jefe de Investigación de Mercados Emergentes para Latinoamérica, JP Morgan. Modera el señor Carlos González Taboada, gerente general y asesor para Latinoamérica, Scotiabank. Invitamos, por favor, a que pasen al estrado a las personas que he mencionado, si fueran tan amables. Por favor. Bien, buenos días, muchas gracias por la invitación y por el espacio para compartir lo que estamos construyendo desde el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, que ya tenemos un año. El 21 de octubre cumplimos un año desde que nos creamos. Antes de entrar a desarrollar la presentación, quiero ya ir adelantándoles algunas ideas que quiero compartir con ustedes, pero que les vengo a presentar. En primer lugar, es cómo tratamos de conciliar, como bien decía Laura en su presentación, estas cifras extraordinarias y que se tienen que mantener respecto a nuestros resultados económicos, con también los resultados, déjenme llamarlos por ahora, de inclusión social, y cómo comenzamos a resolver esta doble cara que nos va bien en uno y no tan bien en el otro, porque la pregunta es, ¿acaso es que no se pueden conciliar ambos resultados? Y lo segundo, que es con lo que quiero terminar la presentación, tiene que ver con cómo avanzamos en una articulación no únicamente de lo que se hace dentro del sector público, con las reglas de juego de gestión dentro del sector público, sino cómo podemos comenzar y avanzar en lograr resultados en una articulación más amplia con el sector privado, no solamente a través de los diferentes proyectos que pueden estar impulsando, que son importantes sin duda en las áreas de responsabilidad social, sino pensando un poco más en términos de cómo ambos sectores, ambos modelos de gestión pueden realmente juntarse, establecer contratos que permitan finalmente garantizar el logro de resultados desde las competencias y roles que cada uno tiene. Esto ya lo mencionó con mucha claridad Laura durante su presentación. Nosotros tenemos realmente todas las estrellitas en los resultados económicos, en la política macro, etc. Sin embargo, esa foto coexiste con esta otra.
con esta visión de desigualdad, de brechas, en donde, por ejemplo, ustedes pueden ver en el gráfico de barras de la derecha, aún con este crecimiento espectacular en términos económicos y el crecimiento espectacular en inversión pública y privada, aún, por ejemplo, se mantienen brechas respecto del acceso a servicios. Laura presentaba las brechas que existían urbano-rural cuando veíamos sectorialmente. Acá lo que estamos presentando es la brecha del acceso conjunto, y es una idea sobre la que voy a volver más adelante, de cómo no solamente yo tengo por un lado acceso a energía, por otro lado acceso a agua, sino realmente cuántos hogares tienen acceso a un paquete mínimo de servicios que les van a permitir más adelante acceder a mayores oportunidades que puedan ellos decidir avanzar. Entonces ustedes vean, la brecha de acceso a el conjunto de agua, saneamiento, electrificación y telefonía en zonas rurales es casi del 90%, mientras que en zonas urbanas la brecha es de cerca del 20%. Entonces, estas diferencias están coexistiendo con un crecimiento que viene dándose hace más de una década. Entonces, en ese contexto, yo diría, y hacía bien Laura cuando dejaba su última diapositiva, de lo bien que nos está yendo en algunos resultados económicos y los retos que tenemos en términos de igualdad de oportunidades. Yo creo que esa es la razón principal por la cual en el Perú se creó un Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social. Un ministerio que lo que busca, y ese es otro tema sobre el cual voy a repetir a lo largo de este momento que tengo para compartir con ustedes, el MIDIS no es igual a un ministerio de los programas sociales. Y esto es bien importante. Nosotros no hemos creado un ministerio para crear programas sociales únicamente. Sin duda hay que tenerlos y que funcionen bien, no hay duda al respecto. Pero acá lo que nosotros tenemos que tener es un ministerio que nos dé un norte, diseñe instrumentos que nos permita lograr resultados que abarcan acciones que están realizando otros sectores. Transportes, vivienda, energía y también acciones que se están desarrollando del sector privado para lograr esta inclusión social, que es el punto de partida con el que quiero comenzar a desarrollar esta presentación, entender bien qué cosa significa inclusión social. Entonces, la idea fuerza, ahí tienen adelante la definición que nosotros manejamos, pero yo quiero congelar y quiero mantener dos ideas importantes en nuestro concepto de inclusión social. Derechos, o sea, una niña, independientemente de la educación de sus padres, independientemente de dónde nació, si en la ciudad, en el campo, independientemente del color de su piel, tiene derecho a la salud, tiene derecho a no ser una niña con desnutrición crónica. Hoy eso no pasa. Entonces nosotros tenemos que avanzar en este enfoque de derechos que permita darle un piso común a todos, un mismo punto de partida. De ese piso para arriba, cada quien verá por dónde camina, pero sí tenemos que igualar esos derechos. Y el segundo tiene que ver, ligado al primero, en igualdad de oportunidades. Acá de lo que se trata es que no tener un modelo de política social en la que un funcionario desde un escritorio va a señalar qué es lo que tienen que hacer los demás. En una región determinada, en realidad ahí algún funcionario con muy buenas intenciones seguramente señala lo que hay que hacer ahí es hay que cuidar cuyes y hay que hacer yogur y aprovechar la exportación de miel de abeja que puede haber. Entonces comienzan a hacer solamente esto y eso se decide centralmente, cuando en realidad lo que deberíamos nosotros comenzar a construir y permitir es que cada uno de los actores de las unidades productivas, de los agentes, tengan las herramientas para poder escoger cuál es el mejor camino para seguir más adelante con sus sueños, sus proyectos, etc. No que venga alguien desde arriba a decir qué es lo que tienen que hacer o simplemente tener un Estado que entrega. Este es un concepto bien importante que nosotros queremos traducir en el sello de nuestra política. Entonces, ¿cómo nosotros buscamos traducir estas dos ideas de derechos e igualdad de oportunidades para que se hagan realidad? Primero estamos definiendo un marco de políticas. Y decimos un nuevo marco de políticas principalmente por el eje del medio, el de mediano plazo. Ya hace mucho tiempo nosotros estamos trabajando en cómo hacer más eficientes los programas sociales, sin duda
hay un eje necesario de alivio temporal que requieren ser atendidos mediante transferencias y otro tipo de intervenciones focalizadas, un conjunto de hogares que por diversos factores o razones no pueden alcanzar un nivel de ingresos que le permita tener una vida medianamente digna. Entonces ahí hay que intervenir. Pero es que esto no puede ser el único eje de la política social. Es un eje transitorio y es un eje que tiene que ser focalizado. Si nosotros queremos realmente lograr, como les decía, el acceso a los derechos y la igualdad de oportunidades, tenemos que también movernos y mover al otro extremo, sobre lo cual no es una novedad, pero yo creo que siempre tiene que estar puesto porque es importante, es esta visión de futuro, pensar en la siguiente generación. Y acá estamos hablando de los niños y las niñas. Entonces, tenemos que poner claro énfasis en esta idea de que tenemos que garantizar que las siguientes generaciones no se desarrollen con un techo para que ellos puedan avanzar y desarrollarse. Y básicamente, los diseños de las políticas se han ido moviendo con diferente énfasis y magnitud en estos dos ejes, ¿cierto? Y como en este eje, muy bien puesto, de largo plazo de los niños y niñas, ahí la idea que sería, entonces hay que esperar que esa nueva generación entre al mercado laboral, genere sus ingresos para que recién esos hogares puedan salir de la pobreza y mientras tanto mantenemos estos programas de transferencia temporales hasta que eso suceda. Entonces acá decimos que no. Tenemos que incluir un eje de mediano plazo que lo que busca es desarrollar capacidades, generar oportunidades económicas. Y estas oportunidades económicas y este eje de oportunidades económicas lo estamos manejando desde dos, déjenme llamarlos subcomponentes o dos áreas. Uno, que tiene que ver con el el acceso a infraestructura básica. Acá la idea es que los diferentes hogares y unidades productivas puedan tener acceso ¿a qué? Agua, saneamiento, energía, telecomunicación y camino. Entonces acá lo que estamos buscando en realidad es reducir los costos de transacción que enfrentan los hogares más pobres de este país para que ellos puedan tener acceso a mercados y a diferentes oportunidades económicas que ellos mismos pueden escoger por dónde andar. Y un segundo componente obviamente tiene que ver con el desarrollo de las capacidades que tienen estos actores para poder aprovechar esas oportunidades. Entonces en este segundo componente podemos estar hablando de, por ejemplo, empleo, estos programas de empleo temporal, estos programas de desarrollos productivos, etc. Pero lo que sí marca, y eso es lo que quiero enfatizar, la manera como nosotros estamos planteando la política social, es de no dirigir desde arriba lo que otros tienen que hacer, sino más bien igualar las oportunidades para que los propios agentes tengan los elementos para escoger su destino. Dos elementos adicionales en este marco de políticas, que tiene que ver con lo que voy a hablar más adelante. Es importante tener claro cuáles son estos tres grandes ejes que estamos estableciendo para avanzar hacia la inclusión social. Pero hay dos elementos adicionales que son fundamentales para que esto pueda aterrizar a cosas concretas. Primero, es la identificación de resultados. Nosotros no debemos quedarnos en un marco de políticas, un conjunto de enunciados, sino esto tiene que permitir o ofrecer claramente cuáles son esos resultados con los cuales vamos a medir si nos estamos acercando a lo que hemos planeado y nos permiten establecer puntos de partida, líneas de base y metas. Esa es la política social que nosotros queremos seguir desarrollando en este país. Y no sé si logran ver, pero dentro de cada eje, abajo están definidos cuáles son los resultados finales que nosotros perseguimos con la implementación de las diferentes intervenciones en el marco de esta política. Y las estamos midiendo. Y esto es lo que nosotros llamamos gestión por resultados. Le dije dos, y el segundo elemento que es fundamental, que tiene que ver con esta línea transversal de seguimiento y evaluación por resultados. Este marco de políticas establece una serie de indicadores y de resultados que tenemos que alcanzar. Y van a haber diferentes maneras de aproximarnos a él. Y déjame decirlo así de claro, nos vamos a equivocar en la implementación de muchos proyectos. Eso pasa, nos pasa a todos. Y hay que ser conscientes que eso va a suceder. Entonces, lo que tenemos que estar preparados es entender un sistema de seguimiento y evaluación que nos permita innovar rápidamente. Porque lo que no debe cambiar es el marco político y los resultados que perseguimos, los finales. Entonces, de modo que, por ejemplo, bajar la desnutrición crónica de 30% a 20%
Es distinto de bajarla de 20 a 10. Es distinto bajarla en la costa que bajarla en la selva. Entonces nosotros tenemos que tener los mecanismos de evaluación y seguimiento que nos permitan aprender. Y paréntesis, yo creo que acá los diferentes proyectos que se están desarrollando desde el sector privado en estos ámbitos de responsabilidad social, si logramos enlazarlos cada vez mejor con este marco de políticas, pueden ser un insumo importantísimo de innovación. Porque lo que se trata, claramente, y hablando de roles, es con los proyectos de responsabilidad social no vamos a lograr los resultados de inclusión social que requiere el país, por un tema de escala. Hay un estudio que acaba de preparar el IEP respecto de algunos proyectos de ONGs y algunas empresas extractivas dirigidos a un set de indicadores o de resultados vinculados con pobreza, y aproximadamente el presupuesto era cerca de 3.000 millones de soles de estos proyectos en 5 años. En un año el país destina 47.000 millones de soles en gasto social. Entonces, no se trata de que vamos a lograr los resultados que espera el país con la magnitud de los proyectos de responsabilidad social, sino más bien pensar en una oportunidad de innovación y de aprendizaje, en que nos permitan descubrir otras formas de lograr estos resultados, nos permitan aprender mejor de cuáles son adecuados costos para poder realmente dirigir mejor nuestros presupuestos. Establecido este marco de políticas, nosotros tenemos que definir unas estrategias de cómo es que esto va a aterrizar. Y un elemento que nosotros lo consideramos fundamental tiene que ver con la articulación. Como decía al principio, en la dicotomía entre crecimiento e inclusión social, la palabra inclusión social era necesario tener una definición, porque inclusión social se puede usar de muchas maneras. Y además, como es una palabra tan atractiva, todo el mundo se puede sentir identificado. Y si es que no tenemos un objetivo claro o una definición clara de qué es lo que se entiende, va a ser difícil alinear nuestros esfuerzos. Lo mismo con la palabra articulación. Claramente, si decimos que hay que articular, yo creo que nadie va a estar en desacuerdo con esa palabra. La pregunta es cómo y para qué. Entonces, en el marco de políticas, nosotros estamos tratando de definir, como ustedes ven, a la persona, al hogar, como el centro de la política, y estamos trabajando de una manera de representar el ciclo de vida, para que los esfuerzos que se están haciendo desde el Estado y también desde el sector privado para tratar de alcanzar ciertos resultados a lo largo de este ciclo de vida no se interrumpan. ¿Por qué? Por ejemplo, nosotros estamos trabajando fuertemente con el tema de desnutrición crónica y todo este inicio, garantizar un buen inicio, como dicen en Colombia, ¿no? Así se llama su estrategia, el buen inicio. Pero ¿qué nos sirve tener programas que consiguen todos los resultados hasta los 3 años cuando estos niños no tienen una educación inicial a la cual acceder? A eso me refiero. Entonces nosotros tenemos que comenzar a definir o a identificar en el marco de este ciclo de vida, alrededor de estos ejes prioritarios, cómo se está organizando el Estado, cómo está definiendo sus prioridades y cómo está señalando o identificando también sus presupuestos. No voy a entrar en detalle, pero acá nosotros manejamos 5 ejes que tienen este esquema y que se responden al marco de políticas y que tienen que ver con los resultados que ahí habíamos definido, que son el eje de nutrición infantil, de desarrollo infantil temprano, el desarrollo integral de la niñez y de la adolescencia, el de inclusión económica y de la protección de la tercera edad. Y como decía hace un momento, la implementación de estos ejes no se hace únicamente a través de programas sociales. Acá estamos hablando de salud, acá estamos hablando de educación, acá estamos hablando de los 12.000 millones que gastamos en infraestructura básica y que se están consiguiendo con esos 12.000 millones. Ese es el tamaño. Entonces, como les decía, al principio en el marco de políticas un tema central es definir cuáles son los resultados que queremos nosotros alcanzar. Entonces, en cada uno de estos, dentro de este ciclo de vida, nosotros hemos comenzado a alinear las estrategias que les mostraba en la diapositiva anterior con resultados concretos sobre los cuales estamos midiendo punto de partida y definimos metas para ver cómo es que podemos mejorar el desempeño. Voy a mencionar rápidamente, reducir la prevalencia de desnutrición crónica, que tiene que ver con, esto es importante aprovecho, si bien ya se ha avanzado mucho en aclarar que la desnutrición crónica infantil no es un asunto vinculado a ingesta de alimentos,
El problema de la nutrición crónica infantil tiene que ver con cómo crece nuestro cerebro, las capacidades que nosotros vamos a tener. Entonces, ahí lo que nosotros buscamos es tener todos estos elementos que nos permitan tener una política articulada. A partir de la definición de los resultados, nosotros ya hemos identificado un conjunto de intervenciones dentro del Estado que se enmarcan en este ciclo de vida, en donde ya el Ministerio de Economía y Finanzas, como impulsor, y el resto de sectores, está tratando de implementar a través del presupuesto por resultados. Y no sé si logran ver en todo este mapa, el MIDIS realmente está solamente en algunos de ellos, pero es rol también del MIDIS tratar de lograr y construir instrumentos que nos permitan articularlos. Voy a avanzar un poco más rápido para terminar. El otro elemento que quería yo traer en este marco de políticas que estamos nosotros trayendo tanto para el sector público es cómo esto puede también servir para las intervenciones del sector privado y lograr esa articulación. Entonces, acá yo quiero mencionar tres cosas. Uno, la reducción de la pobreza a través del desarrollo del capital humano asegura mayor productividad y competitividad del país. Entonces, si es que nosotros logramos los resultados en esa diapositiva que presentó Laura, en términos de igualdad de oportunidades, en los elementos de desarrollo de capacidades, eso va a repercutir directamente sobre elementos que son de interés para todos los actores, públicos y privados. Entonces ahí nosotros podemos definir que tanto el sector privado como el sector público tienen intereses comunes, de negocio, por decirlo de alguna manera. No se trata acá de tener una línea de responsabilidad más por un tema, déjame llamarlo así, como de marketing o de... Sino acá estamos, esto es un giro de negocio, tener un país estable, con resultados, con capacidades y productivo, esto es negocio para todos. Y el MIDIS busca formar mecanismos de cooperación público-privado. Entonces acá, déjenme mencionarles un par de ejemplos de cómo comenzamos a construir o podemos comenzar a construir esta relación. Uno primero es a través de la definición de lineamientos basados en evidencias donde se señalan efectivamente cuáles son intervenciones que han probado eficacia en esa línea de seguimiento y evaluación, pero también identificando dónde es que estos problemas de nutrición crónica tienen un mayor peso o una mayor importancia, de modo que tengamos claramente dos instrumentos que nos permitan, a los que tenemos que trabajar en la lucha de nutrición crónica, con qué comenzar y en dónde comenzar. Porque esto no se tiene, y al no tenerlo es difícil comenzar a promover la articulación. Y uno segundo, y acá me quiero detener un poco, porque tiene que ver con este nuevo eje de oportunidades económicas, tiene que ver con el Fondo de Articulación el Fondo de Inclusión Económica en Zonas Rurales. Esta es una oportunidad muy grande que nosotros tenemos para presentar tanto a la gestión pública como al sector privado una manera concreta de cómo podemos lograr la articulación y que esto no sea únicamente una palabra. Entonces, ¿qué es lo que hemos hecho nosotros en el MIDIS? Nosotros hemos hecho en el MIDIS, hemos liderado la creación de un plan en coordinación con el Ministerio de Economía y Finanzas, el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, el Ministerio de Transportes y el Ministerio de Energía, para definir un conjunto de servicios que tienen que ir en paquete. Y acá las ideas son simples. Nosotros estamos gastando muchos recursos de nuestros impuestos en infraestructura. Sin embargo, muchos de estos proyectos de infraestructura de agua, saneamiento, de telecomunicaciones, no están implementándose simultáneamente, no están aprovechando las externalidades positivas que se pueden tener si van juntos. Hay innumerables estudios que demuestran que cuando estos proyectos se implementan simultáneamente con los mismos recursos, el impacto sobre ingresos es mayor. Con lo mismo que estamos gastando de nuestros impuestos en financiar estos proyectos de infraestructura básica, si solamente logramos hacer que ocurran en las mismas zonas, en los mismos centros poblados, podemos tener mayores recursos. Entonces lo que hemos definido es un fondo que tiene 600 millones de soles a ser implementado el próximo año, fondo que coordine el MIDIS, no ejecute el MIDIS, ese es un tema importante. El MIDIS determina cuáles son los componentes que conforman este fondo, que son 4,
agua, saneamiento, energía, telecomunicación y caminos. ¿Y dónde es que tiene que entrar este fondo? Nosotros hemos hecho un análisis a nivel de centro poblado, donde hemos establecido cuáles son las brechas de estas 4 infraestructuras para saber exactamente qué es lo que hace falta. Hemos identificado 341 distritos, 2.088 centros poblados, donde vamos a comenzar a implementar este fondo. Ya están identificados las brechas, qué es lo que falta, y ahí tiene que comenzar a implementarse esta nueva forma de asignación del presupuesto con este enfoque territorial. Pero un segundo elemento, aparte de este modelo, si quieren, público, es que estamos trabajando en un modelo privado. ¿Por qué? Que para lograr la inclusión económica, como señalaba, y tener esta reducción de costos de transacción que permita realmente que los diferentes operadores puedan tener acceso a mercados y a otras oportunidades, un problema histórico que hemos tenido desde la gestión pública tiene que ver con que la inversión solamente la entendemos, más o menos, hasta que termina la obra. Pero no estamos pensando en la operación y el mantenimiento de la obra. Y eso es fundamental. Hay un estudio de la Pacífico que señala que hemos gastado cerca de 70.000 millones de soles de nuestros impuestos en infraestructura básica, y las características en calidad y cantidad del acceso a servicios no han cambiado significativamente. Entonces ahí hay un problema en términos de cuáles son los modelos de gestión que se están utilizando para finalmente ser eficientes en el uso de nuestros impuestos. Entonces acá lo que estamos tratando nosotros de implementar, y para eso es este fondo, son modelos de gestión con el sector privado, y acá vamos a trabajar básicamente en 2 tipos de instrumentos: asociaciones públicos-privadas y obras por impuestos. Hay mucho por hacer en esos 2 instrumentos, y lo que nosotros buscamos con este marco de políticas y con este instrumento que ya existe es comenzar a diseñar, mejorar los procesos, de modo que nosotros podamos tener una relación distinta con el sector privado, y no únicamente a través de estos importantes proyectos de responsabilidad social, sino tratar de utilizar lo que hace bien el sector privado para efectos de lograr los resultados que nosotros queremos lograr en el marco de políticas. Entonces, simplemente para terminar, que es un poco lo que está señalando, 4 puntos. Promover los mecanismos de articulación con el sector privado, mejorar el diseño e implementación de los instrumentos para sumar esfuerzos entre el sector privado y el sector público, APPs, obras por impuestos. Ya en obras por impuestos han habido simplificaciones importantes, pero estoy seguro que pueden haber más. Pero lo importante acá es cómo nosotros enmarcamos esto dentro de un proyecto, dentro del marco de políticas. Aprender del sector público lo que el sector privado hace bien. Ya he dicho, acá ya no tenemos principalmente un problema de recursos, tenemos un problema de gestión. Y también tenemos un problema de cuáles son las reglas de juego que enfrentan los diferentes operadores. Bueno, esas son las condiciones del mercado. Introduzcámoslas, aprendamos y definamos estrategias que permitan aprovechar esto, poniendo delante ¿qué cosa? Los resultados. Y esto somete, obviamente, a un análisis costo-beneficio que tenemos que comenzar a hacer. Y finalmente, considerar el trabajo que trabajar por la inclusión social no solamente es un asunto de marketing e imagen, asegurar la sostenibilidad de las empresas y contribuye a una mejor competitividad y productividad. El tema de la inclusión social es un tema central desde el sector privado, creo yo, en la sostenibilidad de sus proyectos. Y esto yo creo que se va a ver claramente en los balances. Muchas gracias. Agradecemos la participación del señor Juan Pablo Silva, viceministro de Políticas y Evaluación Social del Ministerio de Desarrollo